En el video de hoy, ¿Constantino fundó la Iglesia Católica o no? La idea de que Constantino I fundó la Iglesia Católica es una idea muy difundida entre las diversas congregaciones de cristianos protestantes de distintas denominaciones. Pero lo curioso de todo es que muy pocos, por no decir ninguno, saben exactamente de dónde proviene esa afirmación. Entre las pruebas habituales cuando se les cuestionan sus fuentes de información se hallan: puedes buscarlo por tu cuenta, en YouTube hay muchos videos al respecto. ¿En serio me lo llegaron a decir una vez? Por supuesto, respuestas de este tipo no son respuestas que dejen satisfechos a nadie. Así que me dediqué a investigar más a fondo y llegué a un artículo de la web God Questions, que efectivamente dice que Constantino fundó la Iglesia Católica al paganizar el cristianismo primitivo. Veamos un poco lo que dice ese artículo. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Y al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Aquí voy a hacer una pausa, porque al leer esta parte del artículo, recordé que ya había leído algo similar en una novela de ciencia ficción que se hizo popular a inicios de este siglo. La novela en cuestión no es otra que El Código Da Vinci del autor Dan Brown. Si nos vamos al capítulo 55 de dicha novela, leeremos lo siguiente. Los cristianos y los paganos habían empezado a guerrear, y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con partir el imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325 decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. Constantino era muy buen empresario, y con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes. Vemos cómo, evidentemente, el autor del artículo tomó prestadas las palabras plasmadas por Dan Brown en su novela, pero las similitudes no terminan aquí. Más adelante, el artículo continúa diciendo: el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Yéndonos de nuevo a la novela, tenemos lo siguiente. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Otro paralelismo en el artículo lo encontramos en estas líneas. El mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del siglo I hasta el siglo V después de Cristo. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y en la sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagía, la práctica de comer el cuerpo de un dios. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor o la comunión católica. Volviendo a la novela, al mismo capítulo y casi sin pasar de página tenemos: el acto de comerse a Dios se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. El dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre. Originalmente, los cristianos respetaban el sabbat de los judíos, el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol. Hasta nuestros días, la mayoría de los feligreses acude a las iglesias los domingos sin saber que están allí para rendir tributo semanal al dios pagano del sol. Encontramos entonces el posible origen del mito protestante que dice que Constantino fundó la Iglesia Católica, una novela de ciencia ficción que ha sido refutada hasta el hartazgo, pero cuyos argumentos son enarbolados sin saber siquiera de dónde provienen por personas que no tienen la menor idea de la historia de la religión y solo se dedican a repetir lo que escuchan de personas igual o menos preparadas que ellos. Con el Edicto de Milán ciertamente se le dio tolerancia a los cristianos dentro de los límites del imperio, pero porque dicho edicto permitía la libertad de culto en general. La verdad es que la Iglesia Católica ya estaba estructurada y jerarquizada para el año 313,
Y prueba de esto es la existencia hasta ese momento de 32 papas, es decir, obispos de la ciudad de Roma. También la existencia de obispos de otras ciudades, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, obispo de dicha ciudad que vivió hasta el año 110, que fue discípulo de San Pablo y San Juan, y quien por primera vez llamó a los cristianos con el apelativo de católicos en su carta a los esmirniotas, que dice: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Sobre la veneración a María, que tanto el artículo como el libro dicen que fue una sincretización del culto a Isis, solo hay que ver el año del que data la oración dirigida a María más antigua de la que se tiene registro, titulada Bajo tu amparo, escrita en el año 250 después de Cristo. Y sobre la comunión, solo basta con leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Fatality. No hay nada de misticismo, no hay nada de paganización, no hay nada de conspiración. Solo hay que investigar y contrastar las diferentes fuentes de información para llegar a una conclusión fidedigna. No se puede negar la contribución y el bien que el emperador Constantino le hizo al cristianismo, pero de ahí a afirmar que fundó la Iglesia Católica hay un largo trecho, en el cual tiene en el medio un cartel que dice: la ignorancia es atrevida. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido para que aprendieran algo. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones, así sabrán cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga.